Me encuentro con la fiscal Josefina Penón, bueno, en este cierre de semana, para dar continuidad a temas trascendentales de la actividad de fiscalía, de investigación, y principalmente con lo más reciente, la situación del caso Luana Cabral, que bueno, nos invadía en los primeros días de este mes de abril, en donde, bueno, llevó a la sociedad de federación a estar expectante hasta el momento de los procesos y etapas investigativas. Fiscal, gracias por recibirme. ¿Cómo Buenos anda? días, gracias a usted. Bueno, para comenzar, sabemos que ya se han dado pasos preliminares respecto a apelación, que bueno, se logró detener al padre por 60 días a modo preventivo. Y por supuesto surgen varias interrogantes dentro de nuestro propio medio de comunicación y también varias consultas por parte de la audiencia. Y uno, bueno, la idea es esta, ¿no? De sacarnos todas las dudas. Y quiero comenzar preguntándole, bueno, ¿cuánto tiempo tiene la defensa para presentar una apelación ante esta resolución que ya, bueno, insisto, se ha tomado por 60 días? Sí, ya el plazo para la defensa ya está vencido para, técnicamente se llama casar la resolución Mm. dictada por la sala penal, así que entiendo que la misma ha quedado firme, él va a permanecer. Igualmente, si surgiere alguna circunstancia, alguna cuestión en el transcurso de estos días por los cuales la sala ha dictado la prisión preventiva, él puede solicitar la revisión de esa medida. Pero por lo pronto la resolución está firme y el Cabral va a permanecer en prisión preventiva por la fecha que, hasta el día que resolvió la Cámara de la Sala Penal de Concordia. ¿Él cuenta con defensa ya? Sí, desde el primer momento él tiene defensa. En su momento estuvo la defensa oficial, después él propuso un abogado particular con el que estuvo en la oportunidad de la declaración de imputado y en la audiencia de prisión preventiva, y después su abogado particular renunció y él volvió a proponer a la defensa oficial. Bueno, ¿cuáles son los plazos estimados para la realización de una audiencia en el Tribunal de Casación? Por lo pronto no tenemos previsto una audiencia en el Tribunal de Casación. En el caso de que él hubiese casado esta resolución, Casación hubiese fijado ya esta semana o los primeros días de la próxima semana, porque tratándose de la libertad de una persona, estas audiencias tienen un plazo muy breve, es decir, se fijan se les da prioridad. Mm. Y bueno, sabemos que en los tiempos se cumplen tiempos procesales Ujú. establecidos, que suelen extenderse. ¿Qué podemos también sumar en esta parte? Bueno, hasta ahora venimos avanzando bien en la investigación, hemos recibido varias entrevistas de familiares, allegados, conocidos, personas también del sistema de salud y de otras personas que consideramos que podían aportar datos relevantes a la investigación. Estamos a la espera del informe del nuevo análisis médico que se ha hecho en la ciudad de Oro Verde. Sí nos han ya remitido el cuerpito de Luana, el que fue entregado a su hermana el día de ayer, pero estoy esperando el informe de los médicos y también informes de personal de criminalística con material que se remitió, que fue secuestrado en el domicilio del lugar del hecho, y otros informes también de otras entidades hospitalarias, de ANSES y bueno, de otras entidades. Estamos a la espera. ¿Confirmamos entonces el cuerpo de Luana ya se encuentra en Federación? Sí, ya fue entregado el día de ayer. Mm. Sí. Bueno, ¿qué riesgos existen si los tiempos judiciales se prolongan excesivamente? Los riesgos, en realidad, eh, riesgos de entorpecimiento, Mm. de no poder avanzar con la investigación y obtener datos que requiere la fiscalía, que eso es lo que logró un poco el tiempo en el estado en el que encontramos el cuerpo de Luana, porque el cuerpo de Luana estaba en un estado de esqueletización, como dice saber, muy avanzado. Nosotros prácticamente encontramos huesos, no encontramos carne, no encontramos piel, no encontramos órganos. Entonces eso ya de por sí
nos complica la investigación porque hace que los médicos al momento de la autopsia no tengan prácticamente mucho material sobre el que trabajar. El cuerpo no nos puede dar mucha información, no nos ha podido dar mucha información en el estado en el que se encontraba. Pero bueno, estamos trabajando con eso y también averiguando y consultando en otras ciudades, en otras provincias, para avanzar con más información que podamos obtener de ese cuerpo, porque por ahí es muy limitado los análisis de laboratorio que se pueden realizar en la provincia. Pero por el momento venimos avanzando, con el resto de la prueba venimos avanzando bien. Bueno, en estas últimas horas o lo que va de la semana, aparece en escena la parte querellante que involucra a Emilia Pucheta, su hermana Luana, el rol, para que también la audiencia lo entienda en esta aparición y por supuesto el rol de su representante. Sí, ella se ha constituido como querellante, ha otorgado poder a 2 abogados particulares que no son de esta ciudad. El día justo de la audiencia en sala penal para tratar la revocación de la resolución del juez de garantía, yo he sido noticiada de esta cuestión de que Emilia Pucheta es querellante en la causa como hermana. Y bueno, nada, hasta el momento está en contacto con nosotros, pero hasta el momento no han hecho alguna solicitud, porque ellos como parte querellante vienen a ser como un fiscal particular que puede instar la investigación y producir pruebas, pero hasta el momento no han solicitado ninguna medida de prueba. Y bueno, ¿cómo se da en el marco de las garantías, en principio para con el padre, en materia de presunción de inocencia? ¿Qué es lo que evalúan también con el equipo de fiscalía? Bueno, como sabemos, porque ya está previsto en la Constitución Nacional, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando pasamos por la etapa del juicio oral y hay un juez que decide si esa persona, después de haber evaluado la prueba, es inocente o es culpable. Entonces, en este periodo de investigación, que es la investigación penal preparatoria, todo lo manejamos como un periodo de sospechas. Obviamente que ya la presunción de inocencia de esta persona se ve en un tanto trunca porque hay una imputación formal contra esta persona por un delito sumamente grave. Pero obviamente que es todo en estado de sospecha justamente por esta garantía constitucional de que esta persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero reitero, esta imputación que nos ha permitido la evidencia que hemos colectado hace que incluso él haya sido llamado a declaración de imputado y se vea privado de su libertad, que es la medida más gravosa, la cautelar más gravosa dentro del proceso penal, para permitir a la Fiscalía investigar sin ningún tipo de entorpecimiento, sin ningún tipo de peligro en la investigación, que eso es lo que consideraba la Fiscalía en el caso de que esta persona esté en libertad. Tiene su abogado defensor que está obviamente controlando cada medida de prueba que hace la Fiscalía, como el juez de garantía que controla la legalidad del procedimiento en este caso. Bueno, ¿qué implica respecto a la carátula? ¿En qué consiste el delito de abandono de persona o desamparo? Porque bueno, lo titularon justamente en la primera parte como abandono de persona y seguido de muerte. Claro, en este caso el delito que se le atribuye, o sea, el hecho que se le atribuye a ambos padres de Luana, la Fiscalía considera que está comprendido, que está configurado en el Código Penal, en los artículos 106 y 107, que justamente lo que nos hablan es de abandonar a una persona a su suerte, y se ve en este caso agravado en el artículo 107 por el resultado de muerte y por el vínculo que había entre los autores del hecho y la víctima. La Fiscalía lo que acusa a ambos padres en calidad de coautores, es decir, que los dos actuaron de la misma manera teniendo el dominio funcional del hecho, es que no hicieron, porque muchas veces se los acusa de haber hecho algo que no debían hacer, ¿no? De lesionar, de apuñalar a una persona cuando tenés prohibido lastimar a una persona. Acá justamente de lo que se los acusa es de no haber hecho cuando tienen la obligación legal de hacer. Ellos no cuidaron a Luana, ellos no alimentaron a Luana, ellos no se encargaron de que Luana pueda vivir, pueda alimentarse, pueda subsistir.
Luana era una niña que prácticamente era un bebé, una persona que tenía una discapacidad que la hacía depender absolutamente, pese a sus 15 años, la hacía depender absolutamente de sus representantes, que son sus papás. Entonces, ellos no hicieron nada para que Luana continúe con vida, y de eso justamente los acusa la Fiscalía. ¿Y qué implica justamente en esta acusación y qué pesa, ¿no?, sobre el incumplimiento del deber, del cuidado en este caso de esta niña? Porque en sus condiciones, Por en la eso primera parte lo vamos a decimos, conocer, ¿no? sí, Más allá de la edad, que uno puede pensar que es una joven, pero víctima sí. súper, hiper vulnerable, porque no solo por su condición de mujer, de menor de edad, y por esta patología que ella sufría, de que, reitero, la hacía depender pura y exclusivamente de sus padres. Todo padre tiene la obligación legal de velar por el bienestar de sus hijos. Y la sospecha está en que justamente ella estaba solita en una habitación, en una cama, ni siquiera podía hablar, expresarse, por eso con mayor razón, ¿no?, la obligación de estos padres de asistirla a las 24 horas del día. Y la sospecha es que la abandonaron a su suerte dentro de una habitación solita, sin que nadie se preocupara ni siquiera por darle un vaso de agua, más que ella por este padecimiento que había, por esta patología que había sufrido a los pocos meses de vida por una meningitis. También requería de otros cuidados médicos que los obligaba a los padres prestarle atención. Y bueno, sin embargo, desconocemos aún el motivo por el cual lo hicieron, pero tenemos serias sospechas de que la abandonaron, y esto causó, ese abandono, ese no hacer, causó la muerte de Luana. Fiscal, bueno, sabemos que en la primera parte el padre se abstuvo de declarar. ¿Cómo continúa en esta etapa ya con estos 60 días de preventiva? Él lo único que manifestó en la declaración de imputado fue, hizo una aclaración cuando le hice saber la prueba que tenía colectada la Fiscalía, de que él hacía 15 días que vivía en ese domicilio. Fue lo único que declaró. Él tiene la posibilidad de declarar cuando así lo desee. Puede presentarse, puede solicitarlo. Hasta el momento no lo ha hecho, no ha prestado declaración. ¿Y en 15 días no prestó atención a su hija? Digo, que es la pregunta que muchos nos hacemos. Sí, a mí me parece un absurdo, porque yo creo que más allá de que hace 15 días que estés viviendo en esa casa, sabemos de que hay muchos papás que están separados, que no viven en la misma casa, pero el hecho de no vivir en la casa donde vive tu hija con tu mamá no te quita responsabilidad. Seguís siendo el padre y seguís teniendo las obligaciones legales y morales que tenés, aún no viviendo bajo el mismo techo de tu hija. Por eso creo que esa mínima declaración que hizo corrobora aún más la hipótesis de la Fiscalía del abandono. Bueno, hablamos del padre ya detenido. ¿Y qué podemos sumar de la madre? Porque, bueno, también usted entenderá que cada vez que, bueno, damos a conocer los pasos preliminares de investigación, tenemos una audiencia que también está expectante en materia de respuesta. También en la primera parte usted nos informó de que no estaba en condiciones psíquicas como para declarar. Bueno, ¿qué nos puede decir? Por el momento, ella, lo que hizo el juez, a raíz del informe del equipo interdisciplinario de la psiquiatra forense y la psicóloga forense, de que ella no se encontraba en condiciones psicoemocionales de declarar, está atravesando una situación de depresión aguda. Entonces ellos manifestaron, dictaminaron de que no estaba en condiciones de que la Fiscalía le pueda recibir declaración de imputado, es decir, hacerle saber el hecho de que se le acusa y de la prueba que tenemos colectada en su contra. Ellos sugerían, sobre todo la psiquiatra, un tratamiento psiquiátrico, y esto conlleva una medicación que por ahí la medicación puede demorar aproximadamente entre 20 o 30 días de hacer efecto. Entonces sugería esperar ese plazo hasta una nueva evaluación, y eso es lo que estamos esperando. El juez prorrogó su detención por 30 días, ahí vamos a evaluar con el equipo técnico una nueva evaluación, una nueva entrevista con ella para ver cómo se encuentra, y en el caso de que nos confirmen, nos habiliten a recibir la declaración, estaremos en condiciones de tomar la declaración, y ahí sí, como hice con Cabral, solicitar al juez medidas de coerción respecto de la misma, solicitar la prisión preventiva
lo que corresponde. De todos modos, está con custodia policial. Sí, porque ella está detenida, Mm. ella está detenida. Lo que pasa es que la detención, por sus problemas de salud en este momento, lo está cumpliendo en un hospital. O sea, por ahí yo entiendo, la gente se enoja, cree que una persona ya, por el hecho de que la fiscalía la está investigando, ya tiene que estar presa. Eso no es así, uno no actúa antojadizamente, sino que hay un código de procedimiento justamente penal, un código que nos dice cómo debemos proceder, y en este caso esta persona no estaba en condiciones, no lo digo yo, lo dicen los médicos, los peritos. Entonces el juez resolvió justamente eso, que es acorde, ¿no? Una persona que no puede estar encerrada en una celda, está detenida, pero cuidando su salud en un hospital donde obviamente está con custodia policial porque está detenida. Y respecto a la investigación del sistema en varios aspectos, ¿no? Que involucraba a Luana desde la atención sanitaria, hospitalaria, ¿ha podido también hablar con los responsables? Información respecto a esas cuestiones de los organismos de salud que debían asistir a Luana, a quienes se le había dado intervención, y recabamos información respecto ¿Y qué a eso. manifiestan? ¿Hubo falencias también? Por el momento hasta enero, Digo, porque no está mal asumir responsabilidades, no, digo, por supuesto. Hasta enero, febrero, las personas que, por lo que respecta al sistema de salud, ellos habían tenido, nos hacen saber que habían tenido contacto con la mamá de Luana para saber sus condiciones y si hay algunos otros organismos que creemos que hubo una situación ahí, una falencia, pero bueno, también es todo materia de investigación, ¿no? Porque esto no quita que el día de mañana se puedan ampliar imputaciones. Y de confirmarse eso, ¿habría sanciones también? ¿Qué es lo para que la gente también entienda, ¿no? De reunir la fiscalía Sí, evidencia sí, que permita sospechar de que hay otra persona que no sean los padres, sino de algún organismo, algún funcionario de algún organismo del Estado, a quien también le correspondía, tenía la responsabilidad o la obligación legal de asistir a ella, obviamente que la Fiscalía procederá a las imputaciones que correspondan. ¿Se puede cambiar la carátula más allá de que se está a la espera del resultado de la autopsia? Sí, la carátula es provisional. Hasta el momento del juicio incluso puede ocurrir que durante el juicio surja algo distinto, incluso ahí se puede llegar a modificar. Pero la carátula es provisional. Hasta ahora la evidencia colectada es lo que nos permite la sospecha de este tipo de carátulas, este tipo de delito, pero eso es provisional. Y de mantenerse, ¿qué pena le cabería en este caso a los responsables? Y estaríamos hablando de un mínimo de 8, un máximo de 20 años. Llegado el momento, en el juicio es cuando la Fiscalía evalúa el monto de pena que va a solicitar, y eso tampoco es antojadizo, sino que yo tengo que basarme, el Código Penal establece en qué debe fundar la Fiscalía el monto de pena, en qué circunstancias, en qué condiciones, y debo fundar al juez con prueba también de por qué estoy pidiendo este monto, y ahí va a ser y después la defensa obviamente pedirá lo suyo y el juez va a evaluar y fija el monto de la pena, pero siempre dentro de esos parámetros. En este caso, con esta calificación provisoria, estamos hablando de un mínimo de 8 y de un máximo de 20 años. Bueno, ¿qué tiempos considera, por la experiencia, le pregunto, que puede llegar a demorar los resultados de la autopsia, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos anticipado anteriormente? Bueno, los médicos por suerte están abocados, están trabajando. El médico forense de Concordia ahora está trabajando también porque le he remitido historias clínicas y todo lo que he podido secuestrar de informes médicos en el domicilio para realizar el informe final conjuntamente evaluando esta documental. Así que yo creo que en los próximos días, en los próximos 10 días, yo ya debería tener en el legajo ese informe.